Muy buenas tardes, amigos, hermanos, familia. Un enorme gozo poder estar de nuevo por este medio para llegar a ti con una palabra de parte de Dios. Algo que el Espíritu de Dios ha puesto con urgencia en mi espíritu. Estamos viendo suceder cosas espeluznantes. Estamos presenciando cómo la maldad del hombre se ha multiplicado. Todo eso nos apunta al final de los tiempos, a lo que dijo el Señor que sucedería en esta última temporada. Es su palabra y su palabra se cumple. Yo quiero en esta tarde llevarte al Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 9. Dice, y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Ahora presta atención aquí, porque conocía que por envidia lo habían entregado los principales sacerdotes. Ahí está el detalle. ¿Por qué ellos llevaron a Jesús para ser juzgado y crucificado? Por envidia. Pilato sabía que los principales de los judíos estaban entregando a Jesús a la muerte porque la envidia se los había carcomido. No podían soportarlo más. Ellos sabían que Jesús estaba en lo correcto. Ellos sabían que Jesús predicaba la verdad. Ellos lo habían visto respaldar lo que él hablaba con poder, con milagros, con prodigios, con maravillas, pero aún así no cedían. Ellos querían tener lo que Jesús tenía, pero querían hacerlo a su manera. Querían hacerlo dentro del marco de la religión. Y eso no podía ser ni podrá ser jamás. Porque la religión no es la solución. La solución está en Jesús. Ellos lo sabían. Ellos deseaban lo que Jesús tenía y como no podían tenerlo, lo envidiaban. Ellos ni siquiera sabían ni soñaban lo que sucedería en el mundo espiritual cuando Jesús fuera crucificado. No tenían la más mínima idea. ¿Qué es la envidia? La envidia es un pecado. La Biblia dice que la envidia es un pecado. Es un sentimiento nocivo, completamente destructivo. La envidia es un tema recurrente en la Biblia. Es interesante eso. La envidia es causada, es producida por un demonio que tiene el poder de destruir por completo las vidas de las personas. La envidia es causada por la falta de identidad en las personas. Lo primero que sucedió cuando Adán pecó es que perdió su identidad. La envidia es causada por la falta de identidad. La falta de identidad produce complejos en las personas, inseguridad.
La inseguridad lleva a la envidia y la envidia destruye las vidas. La envidia corta por completo la comunión, la comunicación con Dios. Corta la conexión con el Espíritu Santo. La Biblia nos habla de personas que vivieron, que experimentaron este mal tan mortal. Te voy a dar unos ejemplos. Número 1, los filisteos. Dice Génesis 26, 12 al 14, que los filisteos envidiaban a Isaac porque veían la prosperidad de él. Pero la envidia de ellos no pudo detener el plan de Dios para la vida de Isaac. Segundo, los hermanos de José lo envidiaban. Génesis 37, 11. Le tenían envidia. Lo vendieron. La envidia los llevó a cometer una estupidez mayor. Vender a su hermano como esclavo. Sin embargo, la envidia que ellos tenían y lo que ellos hicieron a causa de la envidia nunca pudo detener el diseño y el plan de Dios para la vida de José. Tercero, el rey Saúl. El rey Saúl empezó muy bien hasta un día que él permitió que la envidia se le meta en el corazón. Se llenó de envidia cuando vio David mata a Goliat. Cuando regresan, las mujeres danzaban y cantaban. Saúl mató a miles y David mató a 10,000. Eso produjo envidia en el corazón de Saúl. La envidia lo cegó totalmente. Y fue en un proceso de retroceso. Nunca hubo un arrepentimiento. Saúl llegó al punto de que perdió su reinado y fue desechado por Dios. Todo lo produjo la envidia en la vida de Saúl. Sin embargo, la envidia de Saúl jamás pudo detener el plan y el diseño de Dios para David. Y Dios levantó a David como el rey más grande que ha tenido la nación de Israel. El rey David. Aquí encontramos a los sumos sacerdotes, a los jefes de los judíos, a toda la plana mayor, llevando a Jesús delante de Pilato, pidiendo que sea juzgado y que sea torturado y que sea crucificado. ¿Por qué? Porque la envidia se los había comido. Pero atiende esto. Cuando Jesús está colgado en la cruz, él dijo las siguientes palabras. Lucas 23, 34. Jesús dijo: Padre, perdónalos. Él no dijo: Padre, destrúyelos. Él dijo: Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. ¿Qué significa eso? No saben lo que hacen. Tiene un doble significado. Primeramente, ellos se impusieron una maldición horrible sobre ellos y sobre sus generaciones. Todo lo que uno hace es una siembra. Si es buena, tu cosecha va a ser buenísima. Si es mala, si es pésima, no esperes una buena cosecha. Estos hombres
que llevaron a Jesús a ser crucificado, se impusieron una maldición y se la impusieron a sus generaciones. Número 2, cuando Jesús dice, no saben lo que hacen, Jesús está diciendo, no tienen ni la más remota idea de lo que verdaderamente está sucediendo en este mismo momento en el mundo espiritual. Y lo que ellos van a ver suceder en un futuro cercano y a largo plazo. La palabra declara en Hebreos 2, 14 y 15 que cuando Jesús estaba colgado en la cruz del Calvario, Él destruyó por completo a Satanás. Satanás fue completamente destruido cuando Jesús estaba colgado en la cruz. ¿Qué fue lo que sucedió? Hechos 2, versículo 1 nos relata que están el primer grupo después de que Jesús es recogido al cielo después de su resurrección. Ellos están congregados esperando una promesa que les había sido dada. Habían 120 personas en un aposento alto, congregados, orando, esperando, unánimes. Y dice, y vino del cielo. De repente, a mí me explota la mente. Un de repente de Dios. Es algo que es tan impactante, un de repente de Dios. De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba y llenó toda la casa. Toda la casa. Todos los que estaban dentro de la casa fueron impactados por ese de repente de Dios. Se les aparecieron lenguas como de fuego sobre cada uno. El fuego del Espíritu Santo se manifestó en forma de lenguas. Y todos, no dice unos cuantos, no dice Pedro y Juan, dice que todos los 120 fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en idiomas que ellos no conocían, porque habían gentes de otras naciones en Jerusalén. Y era necesario que esas personas oyeran en su propio idioma las maravillas del Dios vivo. Y eso fue lo que sucedió. Comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba, y eso causó una enorme explosión. ¡Qué poderoso fue aquello! La gente decía, estos están borrachos. No, señor, no están borrachos. Porque al mismo tiempo decían, pero ¿y cómo? Si todos son galileos, están hablando en nuestras propias lenguas. ¿Cómo? No lo entendían. ¿Qué problema se buscaron los principales de los judíos? Anteriormente, el fuego del Espíritu de Dios estaba en un hombre llamado Jesús. A ese Jesús, ellos lo persiguieron, ellos lo acosaron, ellos tramaron en contra de él, ellos mintieron, ellos lo llevaron para que sea juzgado y para que sea crucificado. Pero Jesús, colgado en la cruz, dijo, papá, no saben lo que están haciendo. No saben. No tienen ni idea de lo que están haciendo. En solo unos días, esto que ellos están haciendo les va a explotar en su propia cara. Ahora, el mismo Espíritu, el mismo fuego
que estaba en Jesús ahora se había derramado sobre 120 personas que hablaban por el poder y en el fuego del Espíritu de Dios. Resultado: Pedro se para y empieza a explicar que no era que estaban borrachos. Dio su primer discurso. ¿Y cuál fue el fruto de aquel discurso? Se añadieron aquel día a la iglesia como 3,000 personas. ¡Wow! 3,000 personas en un solo mensaje. Hoy en día nosotros vemos 30, 40, 50 personas. Si es en un estadio, 200, 300 personas, recibir a Jesús, creer en Jesús, fruto de un mensaje, y nos emocionamos. Pero ese día fueron en el primer mensaje 3,000 personas. Hechos 4:1 dice que vinieron sobre Pedro y Juan los sacerdotes y les cayeron arriba, porque habían sanado a un hombre cojo en la puerta del templo. Se los llevaron. ¿Por qué se los llevaron? Atiende esto, Hechos 4:2. Resentidos, molestos, enojados, enfurecidos, porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Qué problemas se buscaron? Los meten en la cárcel. Pero dice el versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de varones nada más, sin contar mujeres ni niños, varones que creyeron, era como 5,000. ¡Wow! 3,000 y 5,000 en dos discursos. Una iglesia de 8,000 más los 120. 8,120 personas. ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! Versículo 13 del capítulo 4. Dice que viendo el denuedo. El denuedo no viene de ti, el denuedo no viene de mí. El denuedo no es una capacidad humana. El denuedo lo da únicamente el Espíritu de Dios. Viendo el denuedo de Pedro y de Juan, se maravillaban, porque sabían que eran hombres medio analfabetos, semianalfabetos, y de la clase popular. Sin embargo, estaban hablando con un poder y una sabiduría impresionante. Se maravillaban, reconocían que habían estado con Jesús. Se reúnen entre ellos. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Porque han hecho señal y no la podemos negar. Hay una señal por el medio. Hay un hombre sano que todo el mundo sabía que era un cojo que estaba sentado a la puerta del templo y ahora estaba dando saltos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Entonces los llaman y tratan de intimidarlos. Y les dicen, en ninguna manera pueden ustedes enseñar en el nombre de Jesús. Y aquí les va la respuesta. Pedro y Juan responden, Jesús, juzgad si es justo delante de Dios obedecerle a ustedes o obedecerle a Dios. ¿A quién le vamos a obedecer? Y luego sellan lo que dicen con lo siguiente: no podemos dejar de decir lo que hemos visto
y lo que hemos oído. ¿Por qué? Porque cuando tú has visto y tú has oído y tú has palpado y tú has pasado por una experiencia, eso se mete en tu sistema, eso se mete en tus huesos, en el tuétano, se mete en tu sangre, todo tu ser se invade con eso. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Salieron de ahí, van y se reúnen con la iglesia y oran. Y dicen, Señor, mira sus amenazas. Pero ellos no dijeron, mira sus amenazas y destrúyelos. Ellos no dijeron eso. Ellos dijeron, Señor, mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Y tú extiende la mano y haz milagros y haz sanidades y haz prodigios y haz señales mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ahora, lo que más me impacta, cuando terminaron de hacer esta oración, el lugar donde estaban congregados tembló, se sacudió. El edificio donde estaban se sacudió. ¿Cuánto anhelo yo ver que una iglesia se reúna en oración y que los cimientos empiecen a temblar? ¿Puede ser? Claro que sí. Claro que sí. Pero necesitamos una iglesia que ore intensamente, que ore correctamente y que se entregue totalmente a lo que Dios quiere. Padre, no tienen ni idea de lo que están haciendo. Esas palabras se hicieron realidad, pero tan pronto. El Espíritu Santo vino y llenó a su iglesia con fuego. Y ahora sí que estaban en problemas. El nombre que ellos trataron de desaparecer de la faz de la tierra se multiplicó. El problema de ellos no era Pedro y Juan. El problema de ellos era que para donde ellos torcían, allá encontraban gente hablando de Jesús. Los oídos le dolían, se sentían atormentados porque ellos trataron al máximo de desaparecer a Jesús, de desaparecer el nombre de Jesús de la faz de la tierra, y ahora todo se le había multiplicado. Todos hablaban de Jesús. Por todas partes había alguien hablando de Jesús, compartiendo lo que pasó con Jesús. Lo crucificaron, pero al tercer día se levantó con poder. La muerte no lo pudo vencer. El hombre no lo pudo detener. La tumba no lo pudo detener. Satanás fue destruido. Satanás no lo pudo vencer. Oh, mi hermano. Satanás podrá levantar gente que maten al mensajero. Pero óyeme lo que te digo. Satanás jamás podrá eliminar el mensaje de sobre la faz de la tierra. El mensaje y el impacto que ese mensaje causa. Mis hermanos, estamos viviendo los momentos más excitantes porque estamos en la recta final. Lo que el Espíritu de Dios está a punto de derramar sobre la tierra, sobre el globo terráqueo, es una gloria como nunca antes ha sido vista. Si bien es cierto que la maldad del hombre se ha multiplicado aceleradamente, tampoco deja de ser cierto que la fidelidad de Dios y la fidelidad de su palabra nunca van a cambiar.
escrito está, óyeme bien, escrito está, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La gloria postrera de la iglesia de Jesucristo será mayor que la primera. Jesús dijo en Mateo 24:7, se levantará nación contra nación, se levantará reino contra reino, habrá peste, habrá hambre, habrá terremotos en diferentes lugares. Lo estamos viendo suceder ahora mismo. Y dijo, todo esto será principio de dolores. Es el comienzo nada más. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Si te sientes aborrecido por lo que predicas, dale gloria a Dios. Estás haciendo bien tu trabajo. Si nadie te critica por lo que predicas, preocúpate. Sí, vamos a ver persecución, pero también vamos a ver la gloria del Espíritu de Dios y el fuego del Espíritu de Dios manifestado como nunca antes. Jesús dijo, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Y aquí está el detalle. Los violentos son los que lo arrebatan. Dios te está llamando en esta hora a convertirte en un violento en el mundo espiritual que le cause estragos a Satanás y sus demonios. Vuelvo y repito. Satanás podrá enviar a matar el mensajero, pero jamás podrá eliminar la verdad ni el poder del mensaje. Por cada mártir que haya, lo único que conseguirán es que el fuego del Espíritu de Dios se multiplique y arda aún más intensamente. Ahora te pregunto, ¿quieres tú ser uno de esos adoradores? Jesús dijo que su papá está buscando personas que le adoren en espíritu y en verdad. El mayor nivel de adoración es la obediencia. Vuelvo y te pregunto, ¿quieres tú ser uno de esos adoradores? ¿De esos que adoran con su obediencia? Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso es una orden. Y las órdenes son para obedecerlas. ¿Quieres tú ser uno de esos adoradores obedientes? ¿Estás listo para ser parte de ese fluir del Espíritu de Dios con poder y gloria? ¿Estás dispuesto a adorar al Todopoderoso con tu obediencia? ¿Quieres tú ser un canal de bendición para aquellos que están gimiendo porque sienten que el vacío que llevan por dentro los está consumiendo? Tú tienes la respuesta.
Ellos no tienen la solución. La solución está en la respuesta que tú tienes. La solución está en el mensaje que nos han mandado a predicar. Pastor, ¿y cuál es el mensaje? Es bien sencillo. Número 1, el creador del universo, el que te creó a ti, se convirtió en hombre. Bajó un día, por amor se hizo hombre. Subió a la cruz del Calvario, murió en ella, derramó su sangre, entregó todo para salvarte de todo pecado, para traerte de vuelta a Dios, para reconciliarte con el Padre. Pero no se quedó muerto, resucitó al tercer día, aplastó a Satanás. El sello final de la victoria de Jesús fue su resurrección al tercer día. Él venció en la cruz, pero el sello final de esa victoria fue la resurrección de entre los muertos al tercer día. Nadie, absolutamente nadie, que se ha levantado como algún líder en la historia, resucitó después de que se murió. Todos se hicieron polvo y ceniza. Jesús es el único que dijo: yo entrego mi vida y yo la recupero en 3 días. Y así mismo fue. Entregó su vida en la cruz. Al tercer día, la tumba se abrió y él salió de aquella tumba. No salió con el mismo cuerpo, salió con cuerpo glorificado, resucitó como Rey de Reyes y Señor de Señores, ascendió al cielo, está vivo, está sentado a la mano derecha del Padre y regresa por la iglesia. Pero eso no es todo. Está en este mismo momento tocando la puerta de cada vida y de cada corazón que aún no le conoce. Si tú nunca te has entregado a Jesús, si tú nunca le has dicho: ven a vivir en mí, eso es lo que Él quiere, porque Él no vino a establecer religión, Él vino a establecer una relación personal de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Si tú nunca lo has invitado a tu corazón, yo te voy a pedir que dejes lo que estás haciendo ahora. Que levantes tus manos y cierres tus ojos para que no te distraigas. Y dile en voz alta: Señor Jesús, en este momento yo quiero abrirte mi corazón. Yo te pido que me limpies con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Purifícame, borra mi maldad, borra mi pecado. Ven a vivir en mí. Lléname con tu espíritu. Escribe mi nombre en tu libro en el cielo. De hoy en adelante, yo soy tuyo y tú eres mío para siempre. Tú eres mi papá, yo soy tu hijo. Gracias, porque yo sé que tú lo has hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo, si hiciste esta oración de todo corazón, el vacío que había dentro de ti acaba de desaparecer. Dios, creador y sustentador del universo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, han venido a vivir dentro de ti. Y a ti, mi amigo, que ya lo conoces,
que ya lo conocías de antes, que eres parte de la iglesia. Dios te ha hecho un llamado hoy día a levantarte como un hombre lleno del poder del Espíritu de Dios y empezar a predicar su palabra. Tú no tienes que tener temor de lo que está pasando. La Biblia dice que es más poderoso el que está en ti que el que está allá afuera haciendo maldad. Y el que es instrumento de Satanás hoy día para hacer maldad tiene un enorme vacío dentro de él. Están esperando que tú y yo vayamos con la solución y los alcancemos. Te desafío en el nombre de Jesús. Vuelvo y te pregunto, ¿quieres ser un adorador que adore con su obediencia en espíritu y en verdad? Sal a predicar el evangelio de Jesucristo. Si tú no tienes una iglesia donde congregarte, yo te invito a la iglesia nuestra. Te invito de parte de nuestro pastor en la ciudad del Doral. Estamos en el 1900 Northwest 89 Place, Doral, Florida, 33172. Si no tienes una iglesia donde congregarte, visítanos. Nuestros servicios son los domingos a las 10 de la mañana y a las 12:15 de la tarde. Los viernes a las 8 de la noche. Si no estás en Miami, pero puedes conectarte en línea a través de Facebook o de YouTube, búscanos como Iglesia JWC. Te invito, ven y congrégate con nosotros. Ven y visítanos. Te vas a sentir en familia. Vas a poder experimentar el amor de Dios a través de una iglesia que lo sirve y que le glorifica. Te invito. Mi querido amigo, próximamente voy a estar con otro programa, otro segmento de nuestro programa Hablemos Claro. Cosas que el Espíritu de Dios ha puesto en mi corazón. Te bendigo en el nombre de Jesús. Muchas gracias por tu atención. Bendiciones.